Su amor es inmenso, Él me ha dado un nuevo comienzo. No hay privilegio más alto que poder servirle, por eso es que no me avergüenzo. El mundo ofreció, el mundo insistió, pero no lo consiguió. Perdió, que me desafió, solo usé mi talento para el que me lo dio. Claro que es más Usted duro. tuviera que definir eso así rapidito. ¿Qué es amor? ¿Qué es amistad? ¿Qué diría? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué otra? Eso. Son cosas que regularmente se dan, ¿cierto? En nuestro entorno, a nuestro alrededor. Se hablan, celebramos y hacemos cantidad de cosas. Y después entonces pensamos, ¿y eso qué es? ¿Cierto? ¿Y eso qué es? Entonces, cuando se habla de amor, ¿es qué? Muchos dan detalles y celebran este día, pero ¿a quién le celebran? Regularmente, ¿a quién le celebran? ¿Ah? Aquellas personas que decimos son amigos o son familiares o nos caen bien, cosas así, ¿no? ¿Cuántos tienen amigos, entonces? Cambiando la pregunta. Levante la mano el que tenga amigos. Entonces tienen que definir qué es un amigo. ¿Qué sería un amigo? Estoy hablando, amigos, de carne y de hueso. De carne y de hueso. ¿Qué sería un amigo? Bueno, hay unas buenas características. Incondicional, alguien incondicional. Alguien con el cual se cuenta en todo momento. ¿Qué más dirían ustedes de un amigo? Que ama. Bueno. ¿Qué otra cosa? Que apoya, muy bien. Que apoya. Y podríamos hablar de muchas otras. Ahora la gran pregunta es, ¿sí hay de esos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí hay o no hay? Es la gran pregunta que tenemos que resolvernos, ¿no? Cuando se habla de amigos, ¿realmente sí los hay? Y hoy relacionamos muchos términos, ¿cierto? Algunos dicen, refiriéndose a los esposos, es que entre los esposos tienen que ser amigos. No, esposos son esposos. Eso es una relación totalmente diferente a amigos. ¿Ve? Porque va mucho más allá de eso. A veces se relaciona con los padres, dicen los padres tienen que ser amigos de los hijos. No, los padres tienen que ser padres, papás de los hijos. Es una cosa diferente. Y al hablar de amigos, entonces, ¿hay amigos como esos? La realidad es que si hablamos de alguien incondicional, ¿lo hay? No lo hay. Así, de carne y hueso y de como cada uno de nosotros. No. ¿Por qué no lo hay? Porque nosotros no podemos ser así. Esa es la dificultad, ¿no? Cuando hablamos de amistad o de amigos. Cuando usted tiene un amigo, tiene que saber, amigo en ese sentido, usted tiene que saber que ese amigo le va a fallar un día. Y cuando le falle, entonces usted tiene que mostrarse, ¿qué? Amigo. ¿Se acuerda lo que dice el proverbio? El que quiere ser amigo, ¿qué tiene que hacer? Mostrarse amigo. No es cuestión de que sean amigos de mí, es que yo sea amigo de las personas. Entonces, claro, en la lucha y en todo esto en que estamos, intentamos todo eso. Muchas veces actuamos siendo así, tratando de ser incondicionales, pero nos queda grande eso. Dentro de la lucha sí tenemos que hacerlo y buscar eso. Lo mismo que el amor, ¿no? Dice que el amor de Dios está en nosotros, los creyentes. Y el amor de Dios es simplemente buscar el bien del otro. Entonces, ¿cuántas personas pueden ser beneficiadas del amor que hay en nosotros? Cualquier persona. Los que sean. Es una cuestión muy amplia. Que hay personas más allegadas, con las cuales tratamos más, compañeros por algunas razones, claro, y con eso se desarrolla una relación mucho más cercana.
Pero si esa persona con la cual usted ha trabajado mucho tiempo y que dice, este es mi parcero y otras cosas, por alguna razón se va, ¿qué sucede normalmente? La relación empieza a distanciarse. A los primeros días se llora, tristeza y que no sé qué es cierto. Al mes entonces por ahí todavía pasa el tiempo y hasta qué. Ni más. ¿Somos así los seres humanos o no? Sí somos. Entonces, ¿qué es importante en aquello que tiene que ver con la amistad? Y como está la palabra clave hoy, amigos. ¿Qué es lo importante en eso? ¿Mm? Lo importante es que podamos enfocarnos en una amistad eterna, en tener amigos para siempre, para la eternidad. ¿Y cómo se da eso? ¿Cómo se da eso? Solamente con el Señor. Y solamente teniendo claro lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y lo que Dios tiene para hacer en cada persona. Porque el plan de Dios es eterno. Dios nos tiene un tiempo aquí en este mundo, pero viviremos y seguiremos con Él por la eternidad. ¿Y nosotros qué? Pues seguiremos con Él. Usted se ha puesto a mirar bien la cara de cada uno de los hermanos, ¿sí? Y en los que más ha tratado y en los que menos ha tratado. Cuántas cosas le gustan, cuántas cosas le parecen chéveres. Cuando dice, uy, qué bueno tratar con este hermano, ¿no? Con esta persona. ¿Y qué ha dicho de otros también? ¿Cuántas veces le ha tocado arrepentirse antes de entrar en la puerta? Unas cuantas, ¿sí o no? Unas cuantas veces. Pero la realidad es que en medio de toda esa imperfección y de todas esas cosas que vivimos, ¿qué sucede? Vamos rumbo a la eternidad. Y allá vamos a vivir y a seguir por siempre. Así que no hay problema. Entonces, ¿cuál es el reto? Que podamos realmente caminar en esa dirección para ser amigos, pero amigos pensando en la eternidad y llevar con nosotros cada vez más y más personas con las cuales no solo ahora podemos disfrutar de algunas cosas de esas, que tienen que ver con la amistad, que tienen que ver con el amor, sino que seamos muchos más que caminemos hacia allá. Entonces, amigos, pero amigos para siempre. Todas aquellas personas que a usted le rodean, con las cuales usted trata y que de alguna manera dice son mis amigos, usted los tiene calculados, ellos, ¿qué hay de su vida? ¿Cuántos de ellos realmente van a ir al cielo y cuántos no en el momento? Es bueno tener en claro eso, ¿no? Para ver si ya va caminando rumbo al cielo, entonces, pues, ¿cómo le ayudo yo para qué? Para que él crezca y su vida eterna sea cada vez mejor. Pero el que no, entonces, pueda llegar también y caminar conmigo rumbo al cielo también. Vamos a ver dos cosas relacionadas con eso, ¿no? Que tienen que ver más con cómo ganar amigos para eso, para siempre, para el cielo. Que caminen con nosotros hacia allá. Y que si por alguna razón no los podemos ver ya mañana o en unos días, pues sabemos que nos vamos a encontrar en ese lugar que el Señor nos ha prometido. ¿Dónde será nuestro encuentro? A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Dónde será nuestro encuentro definitivo? Donde vamos a decir, aquí ya estamos juntos y viviremos y estaremos con el Señor para siempre. A ver, esa es una pregunta ahí de prueba. ¿Dónde? En la eternidad. Pero específicamente, ¿dónde sería? ¿Ah? Es un lugar inusual, ¿no? No dice, pero tremendo, ¿no? Porque nuestros encuentros y más encuentros importantes deberán ser en lugares chéveres. Vamos a estar en las nubes.
¿Cómo era ese encuentro en las nubes, no? Donde estaremos juntos allá. Y ahora llevados por el Señor a donde Él quiere llevarnos. ¿Cuánto le tienen miedo a las alturas? Miedo a un avión, a subirse a un avión, a todas esas cosas. Bueno, mejor que va intentándolo, ¿no? Porque el día llegará cuando vamos a volar. Si no lo he podido hacer hasta ahora de volar en una cometa o en un globo, en cosas así, tranquilo. Que habrá el momento de volar, pero el Señor nos llevará. Bien, lo primero que vamos a ver entonces es, o la primera cosa que debemos tener en cuenta para eso, para ganar cada vez más amigos, ¿no? Cuando hablo de amigos no estoy pensando en las personas que no conocen del Señor, sino también en los que conocen y que son allegados nuestros. Y que los vemos a veces como patinando en las cosas de Dios o en las situaciones de la vida. Hay oportunidades para que nuestra amistad se fortalezca. Eso es cierto. Que cuando estamos en dificultades y alguien nos ayuda, esa persona inmediatamente entra a ser parte, ¿cierto?, de nosotros. Eso es así. Entonces uno va comprendiendo por qué Dios permite las dificultades, las cosas duras en la vida. Pues es para eso. Uno, para que le busquemos a Él, y dos, para oportunidades de nosotros estrechar y fortalecer nuestras relaciones, porque son momentos muy especiales, ¿no? Entonces, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Ahí vamos a ver un ejemplo, y vamos a ver algunos ejemplos de eso, donde más allá de una cuestión puramente espiritual o teológica, podemos ver las relaciones, ¿no?, que se van dando ahí. Y vamos a ver algo muy importante y es exactamente eso, ¿no? El desarrollo del interés genuino, oiga bien, por las personas, por los amigos, ¿no? Es necesario desarrollar un interés genuino por las personas, por los amigos. Quiere decir que haya acercamiento, que podamos tratar, que podamos un día poder decir, aquí estoy para ayudar y realmente ayudar, porque no es tanto decir sino ayudar al otro, ¿cierto? Pero también recibir. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más difícil, dar o recibir? ¿Qué es más difícil, dar o recibir? ¿Seguros? La pregunta es, ¿qué es más difícil? Mejor, sí que me den, ¿cierto? Pero, ¿qué es más difícil? Por lo menos yo he comprobado que es más difícil recibir. Por lo menos para una gran cantidad de personas, es mucho más difícil recibir. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? Que normalmente como seres humanos decimos, yo no necesito, ¿sí o no? Así estemos literalmente sin qué comer. No, ¿qué? ¿Qué decimos? Qué pena, ¿sí o no? Qué pena que me den. Y el Señor dice, compartan los unos con los otros. Y nosotros no. Porque el orgullo es demasiado grande en nosotros los seres humanos. ¿Ve? Y es una de las cosas que Dios trabaja muchísimo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces oramos y escuchamos y decimos, Señor, el Señor está trabajando en el carácter, necesita trabajar en el carácter de nosotros los cristianos, está trabajando en el carácter mío, en el tuyo, toda esa cosa? Pero a veces no pasa mucho, ¿no? Porque Él lo trabaja de esa manera. He tenido la experiencia de ayudar a algunas personas pues después de mucho tiempo de mirar todo eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que una persona sea generosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consejo le darían? Para que una persona sea generosa. Aprenda a ser generosa. Entonces, regularmente es fácil decir y darles un sermón cada vez, ¿no? Y como dicen, regañarlos. Otros dicen, vaciarlos. No, pero no funciona. Menos. Es como lo que se da en nosotros, especialmente los varones, ¿no? Entre más nos dicen que hacemos, menos lo hacemos.
Eso para las esposas, ¿no? Entre más le dice a su marido, menos lo va a hacer. Y más en la actitud de regaño, ¿no? Menos lo va a hacer. Hay que buscar la forma. Entonces, ¿cuál es la manera de ayudarle a alguien a ser generoso? Dándole. Dándole. Y le damos. Y téngalo por seguro que va a aprender a ser generoso. No es como lo pensamos, es como Dios lo dice. Entonces, en este texto de Mateo 4, 18 al 22, encontramos una historia bien interesante. Alguien que quiera leerlo, a ver, escuchamos una voz para todos, que se ponga de pie si es necesario y lo lea para todos. ¿Qué dice? Muy bien, entonces, este de los pescadores, dice que Jesús andando junto al mar de Galilea, entonces allí estaba un llamado Simón, que después fue Pedro, y Andrés, que era su hermano. Dos pescadores, hermanos pescadores, echaban la red, porque su profesión o su dedicación, su oficio era exactamente ser pescadores. Entonces dice que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire lo que Jesús usa, ¿no? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Simplemente le cambió una palabra, ¿no? En vez de pescar peces, vengan y pesquen hombres. Esto lo veíamos en un estudio anterior. Pero es ver cómo Jesús trabajó con ellos, ¿no? Porque ellos sabían que era el oficio de pescar. Solo le dicen, síganme y yo los voy a convertir en pescadores de hombres, ¿no? Ahora. Y dice que dejando ellos al instante las redes, le siguieron. Dejando las redes, le siguieron. ¿Cómo se dio eso exactamente? En la mente de uno rápida para buscar comprender eso así, donde a propósito no es la manera correcta de interpretar la Biblia, ni de ponerle la lupa a la Biblia, sino que hay que parar, observar y mirar y preguntarnos qué es lo que quiere decir realmente. Porque a simple vista decimos que entonces ellos soltaron todo y arrancaron corriendo detrás de Jesús, ¿sí o no? Esa es la impresión que uno tiene. Pero lo cual no es así. Ahí hay muchas cosas detrás de esa frase, ¿no? Dejando las redes, y en los otros evangelios se complementa, dejando todo eso, siguieron a Jesús. ¿Sí? Pasando de allí, entonces vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ahí hay 4 de los apóstoles ya. Y esto dice que dejando al instante la barca y a su padre, mire. Entonces, si le sumamos todo, están las redes, está la familia, que es su papá, dejando la barca misma. Entonces, ¿qué hicieron? Le siguieron. Lo que Jesús está haciendo ahí es, después de haberse encontrado con ellos varias veces y trabajar con ellos, porque no es la primera vez, que es otra de las impresiones que da, se encontró con ellos y les dijo, caminen, y se fueron, ¿no? Él ya había tratado con ellos, había visto, había andado, había recorrido mucho tiempo todo esto, y entonces ahora les dice eso, ¿sí? En ese orden, entonces, Jesús está centrado en lo que él vino a hacer, en su obra, que es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios exactamente? Que la iglesia del Señor sea edificada. Y la iglesia del Señor son todas las personas que, por supuesto, somos creyentes, salvadas por el Señor para formar ese pueblo que se llama iglesia, que es el pueblo de Dios para vivir con Él por la eternidad. Esa es la obra de Dios, que se puede ver de muchas maneras. Jesús estaba centrado en eso. Por eso entonces trabajó con estos, y estos 4 son los primeros que ahora le siguen. Pero la pregunta interesante aquí, de lo que nos interesa definir es, ¿y qué tuvieron que hacer ellos para seguir a Jesús? ¿Qué sucedió en ellos para seguir a Jesús? Familia, barca, redes. ¿Qué era eso? En sus vidas, ¿qué era? Lo más importante. Lo indispensable para ellos. ¿Y no notan que eso es lo que menciona? Y dice que dejando todo eso, ellos entonces siguieron al Señor. ¿Significa eso que dejaron al papá botado? ¿Que las redes las botaron? ¿Que las barcas? Todo esto.
Literalmente en ese momento se dio. Ellos tuvieron que dejar la barca, tuvieron que dejar las redes y caminaron con Jesús. ¿Y por qué le siguieron? Porque lo que ellos vieron ahora era una obra o una tarea mucho más importante. ¿Y ellos eran simples pescadores que iban a buscar pescados para su comida? No, lo que se cree es que ellos eran comerciantes de eso. Eran profesionales en el asunto. No eran cualquier persona. Pero de esa manera entonces ellos dicen que dejan todo eso y siguen a Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros y a todas las personas de todos los tiempos? Que aunque estas son cosas tan importantes, oiga bien, tan indispensables, es necesario que ocupen el segundo lugar. Es necesario que sean ubicadas en el lugar que les corresponde, pero nunca en el primer lugar. Jesús también dijo en otra parte, ¿no? Que el que no deja a papá, a mamá, cierto, y muchas otras cosas, no puede ser mi discípulo, dice. Y eso quiere decir el que no coloca después del Señor todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Porque es egoísta? ¿Porque es caprichoso? No. Simplemente porque si Dios no es el primer lugar, no vamos a responder en ninguna de las otras cosas. No vamos a ser buenos esposos, no vamos a ser buenos hijos, no vamos a administrar absolutamente nada en esta vida. Por eso la idea es que entonces dejemos todo eso en segundo lugar y caminemos con el Señor, porque ahí todo lo demás, ¿qué va a suceder? Va a funcionar bien. Lo que Dios le haya dado y donde Dios haya ubicado a cada uno. Pero sin el Señor no van a funcionar las cosas. Va a tener una carga peor, ¿ve? Mucho más grande. Porque no solamente va a estar luchando con su trabajo, tratando de ganar más y más plata, o buscando que las cosas le salgan cada vez mejor, sino que su conciencia sabe, ¿y el Señor qué? Y pasan los años, y cada vez la carga va a ser más pesada. Y cada vez va a ser más difícil realmente, probablemente caminar con el Señor. Porque se han acumulado más cosas, más fracasos, más tristezas, más amarguras. Y todo ese tipo de cosas se van convirtiendo en obstáculos en la vida que impiden que realmente caminemos con el Señor y nos rindan, ¿no? Esa es la otra. Entonces, por eso, desarrollar interés genuino por los amigos, ¿qué es eso? No se puede hacer eso sin que nuestra vida sea organizada. Sin que cojamos nuestra vida y todo lo que tiene que ver con ella, por supuesto, y organizarla según lo que Dios dice y según su obra. Porque Dios no solamente nos ha salvado y nos da vida, sino que nos sostiene. Y nos sostiene para que nosotros hagamos lo mejor. Y nunca la obra de Dios está fuera de ese plan. Cada uno tenemos el trabajo, cada uno tiene el trabajo, tiene cantidad de cosas a hacer en este mundo, pero todos estamos para hacer la obra de Dios. O sea que la obra de Dios tiene que estar incluida, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestro plan, en el proyecto de vida. No puede estar fuera. Si está fuera, ese proyecto tiene algo seguro. Y yo le aseguro que va a ser un fracaso. Entonces, si hablamos de proyecto de vida, si hablamos del plan que usted va a desarrollar, nunca se le olvide incluir ahí la obra de Dios. Es decir, a Dios y lo que Él quiere que usted haga. ¿Cómo? Probablemente eso sea confuso, pero Dios le va dando luz acerca de lo que tiene que hacer. Cosas sencillas como esta. Pero ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ver mi trabajo, mi profesión, mi oficio con la obra del Señor o con Dios? Dicen muchos, ¿no? Porque se desarrolla un pensamiento totalmente dividido, ¿no? Y pues es lo que el diablo busca, ¿no?
Entonces dicen, no, es que mi trabajo es mi trabajo y las cosas de Dios son las cosas de Dios. No es así en la vida de los creyentes. Eso es un solo asunto. ¿Ve? Que la cuestión académica y la cuestión del oficio que desarrolle o lo que tenga que hacer, entonces eso es aparte. Otros dicen, y mi vida privada también es aparte. Tampoco. La vida es una en el Señor ahora. Y todo está dentro del plan de Dios, está incluido. Nosotros, vida privada, no hay. Ante el Señor está claro todo. Derechos no tenemos, tampoco. Todo está en el Señor y Él es el que responde por nosotros. Entonces, todo eso es lo que tenemos que desarrollar para poder gozar de una vida, como Él dijo, ¿no? Una vida abundante, una vida llena de prosperidad. Y no dedicarnos a lo nuestro, ¿cierto? Y solamente a lo nuestro, y buscar lo nuestro, y hacer crecer lo nuestro y prosperar en lo nuestro. Y vamos bien, decimos, ¿no? Pero cuando algo nos sale mal, ¿qué sucede? Cuando vemos que esto llegó a un punto donde no hay salida, ¿qué hacemos entonces? ¿Saben qué hacemos? Como muy buenos cristianos. Señor, ayúdame. ¿Se dan cuenta? Señor, ayúdame ahora sí. ¿Y por qué cuando estaba trabajando duro, metiéndole toda, por qué no tenía el Señor también? Eso es lo que pasa. Con el mal enfoque de las cosas, ¿se dan cuenta? No, Dios está ahí. Nuestra vida está en el Señor y la vida es una sola. Entonces, por eso la idea de que nuestra vida tiene que ser organizada totalmente para caminar con el Señor, para caminar haciendo la obra que el Señor nos ha dado para hacer. Eso no es de algunos, sino es de todos. Cada uno según lo que Él le ha dado a cada uno y como Él quiere usar a cada uno. El asunto es encontrar eso. Y entonces, pero no tengo tiempo, es lo normal porque es que yo vivo muy ocupado. No importa. Dios usa a los más ocupados. Y le va a dar sabiduría cómo usar el tiempo y le va a hacer rendir el tiempo. Pero si no trabajo duro, no hay platica. ¿Y cómo hace que su plata rinda? ¿Cómo hace para que usted pueda ser un buen administrador de ese dinero que le llega? ¿De dónde viene eso? De Dios. Y algo más. Y es que no me alcanza ni para ofrendar, ¿sí o no? ¿Hay cristianos que dicen eso? ¿Por qué es que yo hago mis cuentas y no me queda nada? Claro que es así. Cuando humanamente usted hace las cuentas, hace el presupuesto, revisa, y allá el primero coloca sus cosas, cuando llega a Dios, cero. Siempre va a ser así. Siempre para el Señor le va a quedar cero. ¿Sabe por qué? Porque el primero que tiene que ir ahí, ¿quién es? Dios. Cuando un creyente es capaz de hacer eso y decir primero Dios, es porque tiene claro todo esto. Y tiene claro algo muy importante, y es que Dios es quien me provee absolutamente todo. Dios me da todo, me da 100%. Yo le doy a Él tanto por ciento, los que manejan porcentajes, ¿no? Pero si uno dice, bueno, y yo le doy a Él el 20%, ¿cuánto me queda a mí? 80%. ¿Qué es más, 20 o 80? ¿Se dan cuenta? Para mí es el 80, para Él es el 20. Si fuera así, ¿no? Interesante la cosa. Pero más que las cifras y todo eso, ¿qué es lo interesante? Empezamos a hacer cuentas. ¿Y quién me da la salud para trabajar? ¿Y quién me da la sabiduría para administrar? ¿Y quién me hace rendir? Como decimos, que esto no rinde. ¿Quién es el que hace todo eso? Que aunque la economía en el mundo esté terrible y que se hable de que esto no sé qué va a pasar, ¿quién provee sin faltarle a sus hijos? Dios. Porque Dios sí es fiel para eso. Entonces, eso es hablando de organizar la vida en relación con Dios. Es necesario organizar la vida, someternos a lo que Dios dice y organizar nuestra vida a lo que Dios quiere, porque eso es lo que funciona. ¿Habrá tiempos difíciles? Sí.
De hecho, tenemos que aprender a eso, a vivir en los tiempos difíciles, porque siempre van a ser difíciles. Pero el Señor es la fuente de todo. Y mire cualquier cosa y verá que es verdad lo que Dios dice, ¿no? Que no hay cosa que para Dios sea imposible. Todo es posible para Él. Entonces, ¿por qué ajustar nuestra vida al sistema mundano, donde cada vez vamos a ir de peor en peor? Y no ajustarlo a lo que Dios dice, donde todo será en crecimiento, en prosperidad, en avance. Eso es verdad. Es tanto el avance y la prosperidad en el Señor, que aunque vengan cosas difíciles, Él nos sacará adelante. Claro, no pensando como aquellos de la prosperidad, ¿cierto? De las falsas doctrinas y todo eso, que simplemente hablan que Dios nos tiene que dar todo y que tenemos que estar bien de todo y que Él cura hasta lo que usted tenga. Tampoco es así. Pero sí dentro de un plan completo, ¿no? De entender que hoy estamos aquí, mañana vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Claro que es así. Y que si hoy no nos las cura, mañana nos las va a curar. Pero definitivamente vamos a vivir con Él sin ninguna enfermedad. Vamos a estar con Él donde tendremos absolutamente todo. ¿Todo qué es? Donde el oro es como nada. Y aquí la gente se mata por eso, se acaba. Las naciones viven en guerra por eso. ¿Allá qué va a suceder con eso? Nada, eso es lo de menos. Es como meternos en ese plan, ¿no? De Dios, que es lo nuestro, lo que Él nos ha dado. Y vivir llevados aquí, ¿cierto? Tristes, amargados, deprimidos, porque no tengo esto o aquello. ¿Por qué? Si lo tengo todo, entonces espere que llegue el tiempo. Pero ahora Dios nos sostiene y nos dará todo lo necesario, dice. Entonces, eso, ¿no? Pero es necesario entonces que nuestra vida esté organizada y ajustada a lo que Dios quiere. ¿Cómo estos pescadores pudieron seguir a Jesús? Ajustando su vida a lo que el Señor les propuso. Ajustando su vida. Otra cosa muy importante, ya hablando de cómo esto nos lleva no solamente a nosotros vivir bien en ese sentido, sino poder involucrar a otros. Porque cada uno de nosotros como individuos somos colocados, sostenidos, mantenidos por Dios aquí en esta tierra para que llevemos a otros con nosotros. ¿Sí? Por eso estamos rodeados ¿de qué? De gente todo el tiempo. Cada persona con la cual nos relacionamos, miramos, tratamos, es una persona. Por eso en la Biblia encontramos tanto, ayúdense los unos a los otros, amonéstense los unos a los otros, enséñense los unos a los otros. Entonces note que no es para vivir una vida independiente, es de comunidad. Y ahí Dios quiere usarnos. Para eso nos ha equipado con tantas cosas. Dice que nos ha dado habilidades y talentos desde que nos dio vida. Y ya caminando con Él nos ha llenado de dones. Y también nos ha dado recursos y nos dará los recursos necesarios para avanzar en eso. Una pregunta también ahí muy importante de reflexión es ¿por qué Dios no me da más a mí? Y aplíqueselo a todo lo que tiene que ver con la vida. ¿Por qué Dios no me dará más? ¿Qué respuesta he encontrado hasta ahora? Porque yo sé que creo que ninguno hemos dejado de hacer esa pregunta. ¿Qué estaré haciendo yo mal? Dicen algunos, ¿no? ¿Será que estoy en pecado? Si está en pecado, dice que confiese y Dios le perdona y le limpia, ¿no? Sigue adelante. Pues no es eso. Entonces, ¿qué será? Porque Dios no me dará más. Una razón muy importante es que es porque usted tal vez no le está dando a nadie. Por llamarlo así, la mecánica de Dios es, Él da para que usted dé. Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros somos esos canales, ¿no? Donde Dios echa y echa. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?
Para asegurarnos de que ese canal, ¿cierto?, evacúe, sea bendición para otros. Y si no, ¿qué pasa con ese canal? A ese canal se le cierra la llave porque de ahí no pasa. Y no estoy hablando de que entonces se va a sufrir, que le va a faltar hasta la comida. No, la llave se cierra y ahí vive con lo necesario. Pero no va a pasar de ahí porque no hace más que eso. Y es lo que le llamamos conformarse, ¿no? Conformarse en esta vida. Se conforman con algo y ya. Pero cuando caminamos por la fe, ¿qué es eso? Entonces empezamos a ver grandes cosas. Y Dios hace cosas que no podemos decir porque son incalculables lo que Dios puede hacer. ¿Ustedes creen que Moisés tenía en su cabeza clarito que Dios le iba a abrir el mar para que pasaran por ahí? Seguro que no. Él estaba dispuesto, pues Señor, aquí estamos en peligro, pero tú harás algo. Y el Señor le dice, marche. ¿Qué está diciéndonos a nosotros también? Hágale. Hágale por ahí. Y es la única manera de ver las grandes bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Hecha realidad, ¿no? Y no simplemente como diciendo, aquí está, Señor, todo lo que yo he hecho y me he esforzado. Y a veces llenos de orgullo, diciendo, Señor, ¿cómo soy de inteligente y cómo trabajo duro? Mire, Señor. No. Ahí está viendo su trabajo, la obra que usted ha podido hacer, pero Dios quiere cosas mayores. Entonces, organizar, identificar el círculo de amigos que nos rodea. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente conozco? ¿Con cuánta gente tengo relación y puedo hacer algo? ¿Puedo influenciar? Puedo, por supuesto, primero para lo mejor, para que caminen también con el Señor. Si es una persona que no es creyente, pues ¿cómo no voy a interesarme por que él también tenga eso que yo tengo? Y si ya es creyente, pues poder ayudarle, ¿no? Quien quiera que sea. Si es un creyente, pues, si es un creyente, ¿qué es? Pues es mi hermano. ¿Ve? Es mi hermano. Y busco ahora que sea mi amigo para caminar juntos, ayudándole, y vamos juntos a lo mismo. Eso es muy importante. Lucas capítulo 5, versículo 27. Allí hay otro ejemplo. Exactamente 27 al 32 de Lucas capítulo 5. A ver qué nos dice. Ahí está la visión de Jesús, ¿no? Clarita en medio de todo. Aún en medio de aquellos que le acusaban a él mismo, ¿no? Y en medio de aquellos que se creían que tenían, mejor dicho, el conocimiento máximo y la autoridad en este mundo, ¿no? Aquellos hombres que conocían las escrituras y el mismo, todo lo que Dios había dicho hasta ahí, pero mal interpretado y mal aplicado. Por eso, este ejemplo de Mateo, de Leví, recuerdan que él era publicano, ¿no? Y un publicano, pues era exactamente un ladrón, ¿no? Alguien que muy de manera legal, pues se quedaba con lo que no era de él, cobrador de impuestos. Y no solo eso, sino que era despreciable ante la gente. Y este hombre, versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién? Un gran banquete a Jesús, para que Jesús fuera. Y dice que había allí mucha compañía. ¿De quiénes? ¿Quiénes estaban con Mateo? Dice publicanos. Y esos publicanos, pues como Mateo, eran de la misma calaña, decimos nosotros, ¿no? Eran del mismo grupo, trabajando en lo mismo y pues robando, ¿no? Los impuestos y todo eso, cobrando más de la cuenta. Y era más grave y despreciado porque ellos eran judíos trabajando al servicio de los romanos. Imagínense. Aparte de eso eran traidores. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos que se creían los duros ahí, pues eran los líderes de religiosos de Israel, por supuesto. Dice que estos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Es decir, ¿por qué se junta con esa gente? Publicanos y pecadores, pues era eso, ¿no? Ladrones, pero pecadores se refiere también a los que no eran judíos, que eran de un nivel despreciable para ellos.
Respondiendo Jesús, ¿qué dice? Jesús les dice, bueno, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Pues si están sanos, ¿para qué médico, no? Y refiriéndose a ellos. Los que tienen realmente necesidad de médico son los enfermos. Los enfermos. Eran todos esos publicanos, todos esos ladrones, todos esos llenos de cantidad de pecados y eso es lo que necesitaban médico. Y Jesús dice entonces, yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Eso es, ¿no? Cuando hablamos de identificar el círculo de amigos que nos rodea a nosotros, ¿cuáles son esos amigos? ¿Cuál es esa gente que está con nosotros? Esa gente que conocemos, que trabajan con nosotros. ¿Quiénes son? Una cantidad de pecadores, de publicanos, de gente sin el Señor, que están ahí. ¿Qué necesidad tienen ellos? Pues necesidad de médico. De médico espiritual porque están condenados, perdidos, necesitan de Dios. Y si nosotros que sabemos qué es eso y conocemos el camino, ¿cómo no ayudar para que ellos tengan también ese beneficio y caminen con nosotros? Y entonces dice, y sean llamados al arrepentimiento. Son ellos la necesidad, ellos los que tienen la gran necesidad de Dios. Y nosotros la sabemos, ¿no? La solución, el camino. ¿Cómo no animarles a eso? Orar por los amigos, ¿no? La otra cosa muy importante que podemos incluir ahí en la primera parte, que es desarrollar interés genuino por los amigos. ¿Cómo mostramos y cómo desarrollamos ese interés genuino? Primero, pues, organizando nuestra vida. Si yo organizo mi vida y la obra del Señor es eso, parte de mi vida, pues yo voy a hacer algo. Entonces, en su presupuesto de tiempo, ¿qué tiene que hacer? Incluir la obra del Señor. A veces no es necesario tanto tiempo. Mientras hacemos una cosa, hacemos otra. Entonces, no es excusa que no tengo tiempo. Eso es, mejor dicho, no siga pecando si usted dice eso. Porque el tiempo es oro, dice, ¿no? Si hablamos entre el dinero y el tiempo, ¿qué más valioso? Pues el tiempo. No es que no tenga tiempo, es que no se ha organizado. Es que no ha hecho los ajustes necesarios para que su vida vaya, pues, como debe ser, ¿no? Caminando de acuerdo a las prioridades. Y si no hay tiempo para Dios, pues no hay entonces prioridades claras en ese sentido. Entonces, organizar la vida, identificar la gente, porque a veces decimos, no, pues hay que ir a un parque a hablar allá con un megáfono, porque es que no. Bueno, también hay que hacerlo, pero ¿cuánta gente conocemos? Con la que podemos tratar, con la que podemos vivir, compartir. Y cuando hablamos de identificar esos amigos, no es para correr de una vez a decirles, oiga, usted tiene que caminar con el Señor, porque si no se va a morir y va a ir al infierno. No, empiece a relacionarse. Ese es el mejor método para llegar a la gente y guiarla al Evangelio. A que camine con el Señor como nosotros caminamos, esa es la idea. Cuando usted hace eso, usted es el que más crece. Porque allá va Jesús, aquí voy yo y aquí llevo el resto, ¿no? Esa es la idea. Todo lo demás a veces son distractores en cierta manera, ¿no? Hagamos un evento para esto, ¿no? Pero si imaginen cuántos lugares estamos nosotros. Ahí tenemos que mostrar el camino. Cuando la Biblia habla de ser testigos, está hablando de eso. De que usted es un testimonio vivo de lo que es el Evangelio de Jesús, y que así como yo ando, así es que se debe caminar con Jesús. Y vamos hacia allá. Y la segunda cosa es desarrollando acciones relacionales, ¿no? Acciones relacionales con esas personas. Es decir, sé que eso se dice de muchas formas, se ha hablado de muchas formas, lo que es el evangelismo y todo eso, pero la idea es cómo desarrollar esas acciones relacionales donde yo pueda tener relación con esas personas, donde yo pueda crecer en esa relación con esas personas. Y ahí hay cosas que nosotros tenemos que desaprender, es decir, quitar de nuestra cabeza. Aunque ellos no conocen de Dios, oiga bien, aunque ellos no conocen de Dios,
son seres humanos, son personas, son creación de Dios, hechos a imagen de Dios. ¿Ve? Eso quiere decir que son importantes. Entonces, así como Dios quiere que ellos no se pierdan, también nosotros tenemos que querer lo mismo. Desarrollar acciones para fomentar y crecer en esas relaciones con ellos, para que ellos también conozcan lo que es importante. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y qué es lo que Dios tiene, ve, como importante para el ser humano? Y nosotros no lo mostramos. Ahí miremos cómo aprovechar la relación para guiar a los amigos a Cristo, ¿no? Es decir, si ya hay una relación, ¿cómo aprovecharla? Miren aquí Lucas 5:27 y 32 que tenemos ahí. Una parte dice que Leví le hizo gran banquete, ¿sí? Y a ese banquete, ¿a quiénes invitó? A sus compañeros. Se interesó en sus compañeros, pero cabe resaltar el acto, la acción de él. ¿Qué fue lo que él hizo? Pues un banquete. Una comida, podríamos decir, muy importante. Invitó a sus amigos, compañeros, más que amigos, compañeros de trabajo en ese momento. Y entonces, ¿qué hace en ese banquete? Pues le presenta a Jesús. Les presenta a Jesús allí a ellos, a todos sus compañeros, ¿no? Ahí está. Al punto de ser criticado Jesús mismo porque andaba con pecadores, ¿cierto? Y gente de estos publicanos. ¿Por qué ellos criticaban eso? Porque ellos en su mente tenían otra idea. ¿Ve? Una idea de santurronería, le llaman a eso. Aquellos que creen que lo importante es la conducta solamente. Aquellos que piensan que solamente son ciertas cosas que tradicionalmente se conocen como santidad. Es decir, de comportarse bien en un momento y ya eso es lo que vale. Pero Jesús no. Porque lo que deja ver Jesús cuando él dice que los que tienen necesidad de médico son los enfermos, estaba pensando que esos, aunque estaban separados, perdidos, llenos de pecados, sin embargo, esos eran los que necesitaban, no los otros. ¿Ve? Eso es lo que él dice ahí. Entonces, aprovechar esas relaciones para pensar en las personas, interesarnos en las personas y crear lazo más fuerte al punto de que ellos vean, ¿cierto?, cómo es. Claro que hay que hablar, pero ¿qué necesitamos nosotros más allá de hablar? Pues que nuestra vida camine dentro de lo que es, con Dios. ¿Cómo son las cosas de Dios? Hechos capítulo 10, 24 al 27. A ver si alguien nos lo lee, por favor. Muy bien, entonces de este texto, otro ejemplo muy bueno de esto, ¿no? Aquí hablando de Cornelio. Esto ya sucede en Cesarea, esto es en Samaria, y dice que Cornelio los estaba esperando, a Pedro y a estos que iban, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿En quién estaba interesado él? En sus amigos, en sus conocidos y en sus, como dice ahí, parientes, ¿no? ¿Qué hace? Los convoca y entonces cuando llega Pedro, pues tienen la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Y terminando el texto, dice entonces que después dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, estaba interesado en eso. Entonces, pensar en acciones es pensar en todo ese tipo de cosas que nosotros como creyentes podemos hacer, para que las personas se encuentren con el Señor. Es como hacer lo necesario para que allí se encuentren con el Señor. Porque el Señor está con nosotros lo conocemos, sabemos quién es, sabemos para dónde vamos, cómo es todo. Es propiciar esos momentos, esos escenarios, esos encuentros para que muchos lleguen y también le conozcan. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Alguien se le ocurre una? ¿Alguna sencilla? No. Son tantas, ¿no? A veces comemos nosotros tan rico y sabemos hacer tantas cosas, ¿cierto? ¿Por qué no invitar a alguien?
aunque sea que nos vea como eso, que cocinamos rico. Y decir, dar testimonio de alguna manera, ¿no? Eso, no tiene que decir que ya lo invito y ya le voy a dar aquí de una vez el evangelio para que crean en el... No, relación. Entre los judíos se llevaba acá una práctica muy importante y que era reconocida como algo de verdad importante. Y es que cuando alguien era invitado a la mesa, era porque era parte de la, como dice, del círculo, ¿no? Así se identificaba. Es decir, que no cualquiera se sentaba a la mesa. Entonces, eso de alguna manera está en nosotros y en todas las personas. Si alguien me invita a comer algo, ¿qué es eso? Algo muy importante. Y eso rompe cualquier cantidad de barreras. Arregla cualquier cantidad de relaciones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Nos va a faltar de pronto? Ahí es donde hay una aplicación muy importante. Si usted cree que porque comparte algo con alguien, un almuerzo especial o algo le va a hacer falta, Dios le va a proveer para eso también. Porque está haciendo la obra de Él. Y Dios le va a dar eso y mucho más. Tenemos es que dar el paso, ¿no? De hacer. Todo eso es fe. Todo eso es fe. Que una cosa, que la otra, pero esto, pero Dios le va a dar tiempo, le va a dar el dinero, le va a dar los recursos, lo que sea para hacer la obra de Él. Y en medio de todo lo que estamos haciendo, me refiero a trabajo, estudios, lo que haya que hacer en este mundo, si estamos allí incluyendo la obra de Dios, haciendo la obra de Dios, Dios va a prosperar todo eso. Inclúyale la salud también. Inclúyale todo lo que quiera. Dios le va a bendecir en eso, porque está centrado en lo que es. El otro lado es, si la vida no es así, entonces, ¿qué va a hacer Dios en muchos casos? Apretar por un lado y por otro. Entonces, nos está llamando la atención. Y finalmente, entonces, anunciar el evangelio a los amigos. Claro, creando las relaciones, creciendo en eso, pues es mucho más fácil hablar de Dios, hablar del evangelio, ¿no? Llevarlos a que miren, esto es lo que tiene Jesús para ustedes. Muchas maneras de hacerlo. Como dice ahí en Hechos 10, 34 al 38, cuando después de todo esto, versículo 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es decir, el mensaje que está ahí para comunicar, pero que nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a la gente. Y esas son las mejores, ¿no? A través de las relaciones. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Vamos a leer ese para ver un ejemplo más. ¿Qué dice? ¿Qué sucede acá ahora? Andrés dice que, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, es decir, discípulos de Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús, eran seguidores de Jesús. ¿Qué hace este? Dice, este halló primero a su hermano Simón Pedro, ¿y qué le dice? ¿Qué es lo que le dice allí? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando él dice hemos hallado al Mesías, es que, bueno, él llegó a mi vida, él hizo esto, y se empieza a hablar naturalmente de Dios, de Jesús, y qué es lo que él ha hecho en la vida. ¿Cuándo se da eso? En una relación normal, ¿cierto? Cuando se entra y se invita a una persona, se trata a una persona, pues se habla de manera natural, ¿no? ¿Quién es el que provee para todo esto? Dios. Y ahí se aprovecha para dar testimonio de él, ¿no? ¿Qué fue lo que él hizo exactamente? Pero note que hay que buscar esos momentos y las personas para llevarlo a cabo, ¿no? Y por último, acompañar a los amigos en el camino de la fe, es decir, no dejarlos tirados, ¿no? La visión clara de la obra de Dios es ayudar a los demás a caminar con el Señor, así como yo lo he conocido, que otros lo conozcan. Pero ya ahí en el camino, pues acompañarlos. Lo que hablaba, ¿no? Cuando hablamos de amigos, no estamos hablando de amigos solamente, los que están perdidos sin el Señor, sino de amigos que ya están con el Señor, pero que por alguna razón no avanzan, no crecen. ¿Cómo no podemos ser amigos ahí? Cuando más nos necesitamos. ¿Ha visto algún creyente
o alguien que dice que es creyente y no crece? ¿Han visto alguno por ahí? Importante, ¿no? Poder buscar unirnos más, crecer en la relación unos a otros y ayudar a crecer. Las mejores amistades se dan en esos momentos, cuando empezamos a caminar juntos, a compartir, a ayudar, y entonces la relación se hace más fuerte. Porque muchas relaciones no se fortalecen, más bien se dañan. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada. No hay nada. A veces un saludo porque toca. Pero relaciones crecen cuando hay contacto, ¿cierto? O sea, de hablar, de compartir de algo, de ayudar en algo, de recibir de alguien. Eso es lo que hace que la relación se fortalezca y se lleguen a crear relaciones donde realmente uno puede decir, aquí estoy ayudando. Que alguien lo busque y le diga, ayúdeme en esto. Eso es mucha confianza, ¿sí o no? Pero eso hace parte del crecimiento. Y usted pueda tener la confianza de decir, voy a llamar a tal persona que me ayude en esto. ¿Qué crecimiento? Porque a veces ni una cosa ni otra hacemos sencillamente porque hay demasiado orgullo y egoísmo. Y eso indica que hay que crecer. Porque el crecimiento del Señor se da en la fe, en la confianza en Él, donde empezamos a superar ese orgullo y ese egoísmo terrible que nos lleva solamente a pensar en nosotros y a creer que nosotros somos los importantes. Cuando el Señor nos dice exactamente lo que somos, ¿no? Los más necesitados. Y nos creemos orgullosos, más que los demás. Nos quiere que crezcamos en esa relación, unos con otros, ayudándonos, orándonos por otros y viendo a los demás que no tienen al Señor como más necesitados, porque es la verdad. Entonces, amigos es eso. Amigos es eso. Es caminar juntos para crecer en el Señor y ver una vida cada vez más próspera. Y aquellos que no la tienen, pues que la tengan. ¿Sí? Esa es la idea. Así que terminemos pensando en eso, ¿no? ¿Sí? Todos los creyentes somos enviados a este mundo. Estamos en este mundo, ¿por qué? Porque Dios quiere. Y estamos hasta este punto, unos de cierta cantidad de años, otros de otra, porque Dios quiso esos años ¿para qué? Para usarnos. No para pasarla rico, ni vivir sabroso, ni nada de esas cosas, sino ¿para qué? Para servir al Señor y honrar al Señor con nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Así que les invito a que oremos. Y cada uno pueda pensar ahí donde está. ¿Qué falta? ¿A qué falta renunciar? ¿Qué falta quitar de la vida para decir definitivamente voy a caminar con el Señor? No solamente bien, sino llevando a otros conmigo. Eso es importante. ¿A quién está ayudando usted últimamente? Esa es una buena pregunta, así que oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida, siendo tú el Dios que hiciste los cielos y la tierra. El Dios que sabes todo, el Dios que conoces absolutamente todo de nosotros, de cada uno de nosotros. Sabes cuán orgullosos somos, cuán egoístas. Pero eso hace, Señor, que nosotros podamos llegar a ti con toda sinceridad, rogándote que nos ayude, Señor, a avanzar, a crecer, Señor, en eso que tú nos has dado ya, en el fruto del Espíritu que ahora está en nosotros, la humildad, la mansedumbre, el amor, el gozo, la paz y tantas cosas que nos has dado, para que eso sea lo que ahora se refleje en nosotros. Disfrutar de tantos recursos, Señor, que tú tienes y que están disponibles para nosotros, porque tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú eres, Señor, el que puedes dar fuerza al abatido, aliento al que está desanimado,
puedes proveer absolutamente todo, Señor, porque lo tienes todo y nunca se agotan tus recursos. Ayúdanos, Señor, a salir de situaciones tal vez donde el centro ha sido solamente nuestro bienestar, solamente vivir bien y no, Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Y ser esos instrumentos realmente valiosos en tus manos, Señor, para que muchos sean animados, muchos sean guiados, muchos lleguen a conocerte también a través de nosotros. Señor, ayúdanos a crecer, a ver lo importante que son las personas para ti, todas las personas, y ver lo importante que es el crecimiento en cada uno de nosotros también. Gracias, Padre, por lo que sigues haciendo en nuestra vida y por lo que sigues haciendo en cada familia también. En tus manos, Señor, estamos esperando que tu obra siga adelante, como tú la sabes hacer. En Cristo Jesús. Amén.